el rey de Roma, hijo de Napoleón I. El 20 de marzo de 1811, Napoleón vio colmado su más ansiado deseo. La emperatriz le hace padre de un heredero legítimo. La Constitución otorgaba el título de príncipe imperial al hijo mayor del emperador. Napoleón François Joseph Charles Bonaparte nació en París, hijo de Napoleón I y de María Luisa de Austria. A pesar de ser el heredero de su padre, nunca llegó a reinar. Pasó a la historia con el título que recibió al nacer, Rey de Roma. Es conocido también a título póstumo como l'Aiglon, el aguilucho, apodo que le dio Victor Hugo en un poema en su honor, que retomó Edmond Rostand en la obra teatral L'Aiglon. Napoleón, aunque frecuentemente ausente, es un padre muy cariñoso a quien le gusta mucho jugar con él. Cuando está en campaña, el retrato de su hijo querido lo acompaña siempre, a tal punto que en su último exilio en Santa Elena se llevó retratos y objetos recordándole el niño que nunca volvería a ver. En su infancia estuvo rodeado de militares con bellos uniformes, por lo que le gustaba vestirse con ropa militar hecha a su medida. Su gobernanta le enseña las bases de la moral y de la religión, así como los primeros conocimientos. Tenía una excelente memoria. A corta edad ya podía recitar fábulas. A los 3 años sabe leer en francés y a los 4 en alemán. La infancia de Napoleón II es breve. Los acontecimientos se precipitan con la campaña de Francia de 1814. El niño es alejado de París por su seguridad y el 3 de abril su padre, el emperador, fue depuesto por el Senado y, bajo la presión de sus mariscales, abdicó incondicionalmente. El 11 de abril, el Tratado de Fontainebleau exigió a Bonaparte y a su familia a renunciar al poder que tenían en Francia e Italia. Napoleón se despidió de sus tropas y fue exiliado a la isla de Elba. María Luisa y su hijo salieron para Viena y no regresaron a Francia cuando Napoleón volvió de Elba. Durante la campaña de los 100 días, se le devolvió el título de príncipe imperial, pero al final de ese periodo, el 22 de junio, Napoleón abdica por segunda vez y declara: mi vida política se acaba y proclamo a mi hijo Napoleón II emperador de los franceses. A lo largo de su corta vida, el rey de Roma gozó muy poco de la compañía de su padre. En 1820, en Viena, Napoleón II había completado sus estudios elementales y comenzó su entrenamiento militar aprendiendo alemán, italiano y matemáticas.
Su carrera militar comenzó a los 12 años, cuando fue nombrado cadete en el ejército austríaco. Los relatos de sus tutores lo definen como inteligente, serio y concentrado. Fue educado bajo una estricta supervisión del canciller de Austria, Metternich, y sufrió un auténtico lavado de cerebro para alejarlo de su linaje bonapartista y vincularlo a la dinastía de los Habsburgo. En Viena se comenzó por hacerlo olvidar su primera infancia, llamándolo Franz, como su abuelo Francisco de Austria. Creció como huérfano de padre y con una madre cuya presencia era prácticamente epistolar, pues vivía en Italia con su segundo esposo, y aun cuando había insistido en que se le permitiera a su hijo que viajara a Italia para unirse con ella, el canciller Metternich se negó. María Luisa se casó con Neipperg, con quien, además de tener una unión feliz y prolífica, fue muy provechosa en el ámbito político de los ducados italianos, donde estaban instalados. Tuvieron 2 hijos ilegítimos y se sumaron 2 más cuando, en 1821, tras la muerte de sus respectivos cónyuges, contrajeron matrimonio. En ese tiempo, como ya lo mencionamos, el rey de Roma vivía en Viena bajo la tutela de su abuelo, el emperador Francisco I de Austria, que le profesaba un aprecio particular y le confirió el título de duque de Reichstag en 1818. Además, le concedió todos los honores correspondientes a la casa de Habsburgo. En 1830, cuando el rey de Francia, Carlos X, perdió el trono, el joven Napoleón II se enfermó de tuberculosis y falleció a los 21 años, el 22 de julio de 1832, en el Palacio de Schönbrunn, en Viena. Se encuentra enterrado en Los Inválidos en París, junto a la tumba de su padre. En 1940, sus restos fueron trasladados desde Viena a la cúpula de los Inválidos como gesto de buena voluntad de Adolfo Hitler. Mi nacimiento y mi muerte es toda mi historia, dijo antes de morir. Bueno, es todo para hoy y nos veremos en 15 días.